Hablar de el teatro del Renacimiento francés. Los integrantes son Julia Ortiz, Sebastián Posada, Diego Acero y Sebastián Zanabria, y somos de la sección 18. Hablar del teatro en Francia lo más indicado es que digamos qué significa la palabra teatro. Pues bien, el teatro es considerado por muchos como una rama que se deriva de las artes escénicas. Son historias representadas por actores que se meten en un papel y toman el rol de otra persona. Además va acompañado de un escenario y también de música. Una de las partes esenciales del teatro son obviamente los espectadores. Además las dramatizaciones pueden ir acompañadas del baile o de música para darle vida al diálogo. El teatro en el Renacimiento. El teatro durante el Renacimiento fue un periodo que duró aproximadamente desde la conquista de América 1492 hasta la Revolución Francesa 1789. El teatro durante este periodo se convirtió en uno de los principales géneros no solo en Francia sino en toda Europa, pues bien el teatro antes del Renacimiento era considerado totalmente inútil, pero poco a poco el teatro se fue convirtiendo y estableciendo en Francia y en toda Europa, gracias a los nuevos ideales y pensamientos que se estaban promoviendo. Así pues, luego de un tiempo, hasta las más grandes personalidades querían asistir al teatro e incluso ser parte de él. Además, el teatro se decía que ayudaba al cambio del pensamiento de la sociedad respecto a la importancia de las artes en la vida cotidiana. Además, se creía que el teatro ayudaba a mejorar la relación del humano con su cuerpo, pero también que ayudaba a la limpieza espiritual del mismo. Llegada a Francia. En Francia había un sistema económico muy duro e injusto. Este sistema era el sistema económico de monopolio. El teatro era totalmente independiente y no tenía ningún tipo de apoyo, así que quien quería hacer una obra teatral debía disponer del dinero con el que disponía. Y con el sistema económico como el que tenía Francia era imposible que una clase que no fuera la clase alta tuviera dinero para esto. Así que a causa de esto se retrasó un poco la llegada del teatro a Francia con relación a Italia. El teatro llega a Francia gracias a un grupo de actores que viajaba por toda Francia actuando donde pudieran. Un día este grupo logró actuar en el Hotel Borgoña, un sitio que era bastante famoso para ese tiempo. Esto impulsó su fama y así lograron establecerse en París y lograron crear obras propias con dinero propio. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo era el teatro en Francia. Y es que debido a que casi todas las obras eran representadas en el género de farsa, o sea, un género que era pura comedia sin nada de realismo, el interés de la gente hacia el teatro se retrasó. Además, no había lugares determinados para esta actividad. Los teatros eran espacios desiertos, más o menos adaptados, y cuando decimos más o menos, nos referimos a que estaba compuesto de un escenario y un par de palcos a ambos lados. En esos palcos se hacían las personalidades más importantes. El resto de la gente permanecía de pie toda la obra. Además, la iluminación era bastante deficiente, ya que eran velas de cebo colgando a los lados. Además, el teatro era más que todo de carácter religioso, o sea, representaciones del Corpus Christi y de representaciones de la historia de la Biblia. Pero el género religioso llegó a su fin gracias a una reforma que hubo, esto fue en el siglo XVI. Otro gran e importante dramaturgo francés fue Racine, Jean Racine, que nació en La Ferté-Milon, en Francia, en 1639 y murió en París en 1699. Fue un importante dramaturgo francés. Fue huérfano desde muy joven. Fue educado por sus abuelos en la tradición jansenista, que era un movimiento católico que se ve en Europa. Estudió en las escuelas de Port Royal de 1655 a 1658, año en el cual inició sus estudios de filosofía en el Colegio d'Harcourt de París. A medida que se fue alejando de la influencia de sus antiguos maestros y se introdujo en círculos de literatos, compuso entre 1659 y 1660 una oda y dos tragedias que en la actualidad se encuentran perdidas. Permaneció hasta 1663 en Uzes y allí inició la carrera eclesiástica, tal como deseaba su familia y en contra de su voluntad. Pero, como era de suponerse, abandonó la carrera
y se marchó hacia París con la intención de dedicarse a la literatura. Sus primeras obras fueron La Tebaida y Alejandro. Fueron representados por la compañía de Molière, otro gran e importante dramaturgo, y aunque no fue muy exitosa, sí ganaron cierto renombre. Descontento Racine con el montaje de la obra Alejandro, Racine le encargó la obra a la compañía de El Hotel Borgoña, que eran los máximos rivales de Molière. Esto fue la causa del conflicto entre estos dos dramaturgos. En el año 1666 se marcó el principio de otra polémica, esta vez entre Racine y la institución de Port Royal. En 1667, el Hotel Borgoña, que sería desde entonces la compañía habitual de Racine, presentó Andrómaca, la primera de sus grandes obras, con la que se convirtió en un serio rival del famoso y ya consagrado Corneille. Desde ese momento surgió en torno a ellos dos, a Corneille y a Racine, una controversia sobre sus talentos y méritos respectivos que hicieron que la opinión pública se dividiera. Partidarios de uno y de otro intercambiaron numerosos epigramas. Los epigramas eran escritos que estaban hechos en piedra, y movieron a Racine a contestar a sus detractores con Los Litigantes, su única comedia. La obra Británico, en 1669, fue considerada como un ataque directo a Corneille, pues trataba de un tema familiar en la obra de este. A pesar de su escaso éxito inicial, como Racine tenía el apoyo del rey y de la corte, suavizó las críticas y la obra acabó por ser un gran éxito. En 1670, tras el fracaso de Tito y Berenice, una obra de Corneille, Racine impuso su propia versión de esta y su éxito lo consagró como un importante dramaturgo. Siempre estuvo respaldado por la aristocracia, que era una clase social. Alcanzó la cumbre de su gloria entre 1672 y 1675. Su carrera culminó con su admisión en 1672 en la Academia Francesa, y en 1676 publicó una recopilación de sus obras completas que incluía ciertas modificaciones de sus textos. Bueno, ahora vamos a hablar de los aspectos que se conservaron del teatro renacentista, lo que aún sigue vivo en la actualidad. Pues el teatro renacentista dejó como frutos muchísimas cosas, pero las más famosas son, por ejemplo, la estructura. Pues en algunos teatros aún se conservan los palcos y aún siguen, por decirlo así, estando ahí la gente como con más dinero y como la más reconocida. También se conserva todavía la iluminación, pues aunque ya no es la misma iluminación deficiente de ese tiempo, pues fue un punto de arranque para poder desarrollar la buena iluminación que tenemos hoy en día en los escenarios de teatro. Y no solo en los escenarios del teatro, sino también en los escenarios de cantar y de bailar y muchísimos otros. También dejó como frutos la inclusión del ballet en las obras como recurso para darle vida a la dramatización. Pues el ballet ahora se utiliza como para agregar un poco de entretenimiento y para llamar la atención de la gente. También el uso de versos en los diálogos sería como para también darle un poco de gracia y de vida a la obra. Pues también vamos a hablar de los hechos que coincidieron con el renacimiento del teatro francés, tales como, bueno, la renovación de las ciencias naturales y humanas. En este tiempo, las ciencias naturales y humanas estaban pasando por un serio cambio, ya que el pensamiento de cada humano estaba como independizándose, eso en cuanto a lo humano, y en cuanto a lo natural, pues se estaban descubriendo muchos más remedios naturistas, vacunas hechos a base de la naturaleza. También el debilitamiento de la Iglesia Católica, pues como cada quien, como ya dijimos, está buscando su pensamiento,
También estaban buscando como su propia religión, una que satisfaciera todas las necesidades de cada persona. Entonces se fueron como por lo cristiano, por el budismo, y la Iglesia Católica se vio seriamente afectada, y también la autoridad que ésta tenía en lo legal y en lo social. También coincidió con la construcción de estructuras renacentistas más características, entre ellas los teatros. En este tiempo se construyeron unos teatros muy lindos, y uno de los teatros más lindos, como bien el mundo sabe, son los teatros italianos y franceses. Casi todos ellos fueron construidos en la época del Renacimiento, pues porque ya no estaba haciendo la misma estructura clásica y la misma construcción clásica de siempre, sino que estaban innovando con nuevos pisos, nuevos diseños en las paredes, ventanas. Entonces se renovó muchísimo la construcción. También las nuevas ideas artísticas aportadas por Leonardo da Vinci, pues da Vinci fue un artista muy innovador, que pues le dio como cierto giro al arte, de cierta manera, y así también inspiró muchos artistas pequeños, por decirlo así, a que también se salieran de su zona de confort y empezaran como a crear cosas nuevas. Y por último, con el comienzo de la importación de productos italianos a España. Como bien sabemos, hasta la época del Renacimiento, hasta cuando empezó el Renacimiento, Italia y España eran una de las grandes potencias económicas mundiales, y no solo económicas, sino políticas, en cuanto a literatura, en cuanto a arte, eran dos potencias grandísimas. Pues con el comienzo del Renacimiento, estos dos países se vieron seriamente afectados, porque los otros países estaban también comenzando a darse cuenta de que también tenían para volverse grandes potencias, y pues decidieron como unir sus fuerzas para el comercio. Entonces, no solamente Italia le daba a España, sino España también le daba productos a Italia. Entonces fue ahí cuando comenzó, por decir, como un tratado de libre comercio entre estos dos países. Entonces fue muy, muy importante el comienzo de la importación entre productos a España, porque fue como el comienzo de una nueva economía para estos dos y para Europa. Bueno, dejando ese tema a un lado, vamos a hablar un poco de las obras más características del teatro renacentista francés, y como bien sabemos, uno de sus más altos exponentes son Molière. La última obra de Molière se llama El enfermo imaginario, la cual se trata sobre Argan, que es un hipocondríaco, que también es esclavo de sus supuestas enfermedades que él inventa, y que también es esclavo de una medicina que ya se va convirtiendo más como en un negocio. Este hombre tenía una hija, era su única hija, y la quería casar con un hombre al cual ella no amaba, que era el director de la clínica en la cual él se encontraba. Pero Argan no lo hacía por el bien de su hija, Argan lo hacía por un bien propio, buscando un beneficio, que era poder asegurar tratamiento gratuito y de por vida para sus supuestas enfermedades. Pues Argan no solamente tenía esta hija, tenía también una esposa que era bastante interesada, y pues obviamente a ella le convenía muchísimo que Argan muriera, porque podría heredar su fortuna, porque Argan era un hombre bastante rico. Entonces ella empieza como un proceso, por decirlo así, como para acelerar su muerte. Entonces empiezan a pasarles muchas cosas a estos personajes. En cuanto a Argan, pues por la constante lucha de que su hija se enamore del director de la clínica y de que se casen. Y en cuanto también a que él lucha, por decirlo así, como por los intentos de asesinato que provienen de su esposa, y pues la lucha de su esposa por matarlo a él. Entonces es una obra bastante interesante, y pues ya vamos a escuchar más de ella.